Ok, estamos en página Samach Aleph, en la línea Tes, en el capítulo Tes 9. Lo último que vimos fue cómo se expresa en el Limud HaTorah, en el estudio de Torah, el Blik Vul, el infinito mismo, a través de que la persona no estudia ni para saber qué es lo que tiene que hacer, las mitzvot, cómo se cumplen mitzvot, no estudia ni siquiera para conocer Torah, ni siquiera estudia para cumplir con la mitzvah de Behogiza Boyem Amalayla, de estudiar Torah día y noche, sino que estudia Lishma por la Torah misma. Al punto tal, esto es simplemente el pequeño resumen de lo último que vimos, al punto tal que el tiempo que la persona estudia ni siquiera estaría obligado a estudiar ese tiempo. Si estudiase un poquito menos, ya hubiese cumplido con todo lo que tiene que cumplir. Estudió un poco más todavía, esto expresa ese Blik Vul, ese infinito, por así decir, con lo que la persona se conecta. Y ahora vamos a retomar de ahí y avanzar. Tes, y Shloimar, podríamos decir, que la unión del mundo supremo, los mundos supremos y los mundos inferiores, que es sobre este concepto, gira todo el Maimar, como venimos estudiando hasta ahora, todo el discurso. Esta unión de lo supremo con lo inferior, que se renueva, que aparece a partir de la entrega de la Torah, ya lo hablamos varias veces, se revela esta unión. Acuérdense que teníamos el de abajo, el de arriba, y aquello que trasciende tanto abajo como arriba, que une estas dos cosas. Y en términos bien pshutim, bien sencillos, lo espiritual y lo material, espiritual es arriba, material es abajo, y algo que trasciende tanto lo espiritual como lo material, que es Dios, el infinito mismo, que une estas dos cosas. Este punto que trasciende las barreras de lo supremo y lo inferior se expresa justamente en el estudio de Torah, en aras de la Torah misma. Este último nivel, del cual hablamos tanto en la clase pasada ampliamente y ahora en el resumen un poquito. ¿Por qué justamente en este nivel se expresa el infinito de la Torah? En adición al hecho, en adición al hecho de que para que se puedan unir lo elevado y lo inferior, lo de arriba y lo de abajo, esto se logra a través de anular tanto el supremo como el inferior, tanto el de arriba como el de abajo, y esta anulación se logra a través de la proyección del infinito mismo de Dios, que está por encima tanto del de arriba como el de abajo. Esto ya lo hablamos, el Rebbe pone acá en el capítulo 4. En adición a este concepto, de vuelta, que para que se una de arriba y de abajo tiene que haber algo superior que trasciende tanto el de arriba y de abajo. Y el Rebbe agrega, y esto lo vemos expresado, como hablamos ampliamente en la clase pasada, en el hombre, cuando estudia Torah, Lishma, por la Torah misma, ni siquiera por la mitzvah de estudiar Torah todo el día, que tiene un límite también, porque es una mitzvah, como hablamos en la clase pasada. Que cuando la persona estudia Torah en aras de la Torah misma, entonces la persona está absolutamente anulada. Bitul bemetzius, anulación en su propia existencia está anulada, tanto en los aspectos materiales, que es el mundo inferior o lo abajo, como en los aspectos espirituales, que es la neshama, el alma, lo supremo, etc. En adición, entonces, a que la persona trasciende sus propias barreras de cuerpo, de tiempo, espacio, espiritualidad, la persona trasciende todas las barreras, como dijimos anteriormente cuando estudia Torah Lishma. En adición a que la persona se trasciende a sí mismo, se revela en ese estudio de Torah Lishma un nivel superior a todos los niveles que se revelan en cualquier otra mitzvah que la persona pueda hacer, en cualquier otra forma de estudiar Torah incluso que la persona pueda hacer. ¿Qué es lo que se revela entonces? ¿Qué es lo que pasa cuando la persona estudia Torah Lishma? En adición a trascender sus propias barreras y estar totalmente entregado a Dios, porque está estudiando, incluso cuando Dios ni le mandó a estudiar, el tipo estudia igual, en adición a eso hay algo más. Se revela, en las palabras del Rebbe, ahora lo vemos adentro, en las palabras del Rebbe, se revela la unión del mundo superior con el mundo inferior que ocurrió en la entrega de la Torah.
¿Y eso qué significa? She'abli gvul de Toiro, el infinito de la Torá, que es el Yoinim, es el mundo supremo, poyel ala Adam tachtoinim, afecta a la persona aquí abajo, de manera tal que el estudio de Torá de él sea trascendiendo todos los límites. O sea, dicho en otras palabras, un poco más sencillo, la Torá tiene un efecto muy fuerte en la persona, pero solamente cuando la persona la estudia por la Torá misma. Es verdad que si vos estudias Torá para saber las leyes, obviamente la Torá está teniendo un efecto en tu vida. Si la Torá dice que no se puede comer chancho, no comes chancho, mira, tuvo un efecto, muy sencillo. Y la Torá le da fuerzas a la persona para poder cumplir con las mitzvahs, etc. Pero acá hay algo más. Acá la Torá, al estudiarla lishma, en aras de la Torá misma, la Torá hace que la persona pueda trascender totalmente sus barreras. Y todas las barreras que tiene o autoimpuestas o impuestas por el medio, etc. Esto es lo que se revela. Ese infinito que es capaz de unir lo superior con lo inferior. De manera tal que se juntan lo inferior con lo superior y se vuelven una sola cosa. Como ocurrió en la entrega de la Torá, que Moisés sube al monte Sinai, Dios baja sobre el monte Sinai. Bien. Y podríamos agregar que a través de que el infinito de la Torá misma afecta a la persona, y lo mismo ocurre con el descenso de la Torá hacia este mundo en general. A través de esto, de este efecto de la Torá en la persona, se revela algo superior incluso en la Torá misma. Esto es como Rabbi Akiva decía: mucho aprendí de mis maestros, mucho más de mis colegas y más que nadie de mis estudiantes. ¿Por qué? Porque a través de las preguntas y las cuestiones, etc., van sacando más energía, en el caso de Rabbi Akiva, del maestro, digamos, en el caso de Rabbi Akiva. Acá el Rebbe está aplicando esa misma idea acá. Y esto ya lo vimos en otros Maimonim también. A través de que la Torá afecta a la persona, se revela algo superior en la Torá misma. No es que solamente la persona, entre comillas, gana algo porque fue afectado por la Torá. No, en la Torá misma se revela un nivel superior de Torá. El hecho de que la Torá es infinita, no es solamente, esto es complejo, el infinito de la Torá no se expresa solamente en el nivel, en la fuente misma de la Torá, sino que se proyecta ese infinito de la Torá aquí abajo también. De manera tal que incluso estando aquí abajo se siente en forma revelada lo infinito de la Torá. Ahora explico. De manera tal que el estudio de la Torá de la persona es infinito, se vuelve en forma de infinita. Yeah. La idea que está planteando el Rebbe es, a través de que la persona estudia, y esto es una actitud que la persona tiene, a través de que la persona estudia Torah Lishma, porque al fin y al cabo la acción es la misma, abrís el libro y estudiás. El punto es la actitud que la persona tiene. A través de esa actitud se proyecta en la persona el infinito mismo de la Torah. ¿Y qué efecto tiene? Que cuando la persona está estudiando, siente, acá el Rebbe lo enfatiza, digamos, siente que la Torah es infinita. Porque uno puede leer un libro y se da cuenta que el libro tiene una cantidad de letras y palabras y en realidad es finito, es algo limitado, concreto. Este Maimar empieza en tal página y termina en tal página. Y se terminó. Puedes leer las notas, ir un poco más profundo, todo lo que quieras, pero se terminó acá en esta cantidad de palabras. Después vendrá otro Maimar y otro Maimar, todo lo que quieras. Pero tiene un límite concreto. Cuando la persona se vincula al infinito mismo de la Torá, es recién ahí que la persona puede sentir ese infinito. Dicho de otra manera, cuando la persona trasciende sus propios límites, si la Torá te manda a estudiar, este es el contexto sencillo de lo que el Rebbe está diciendo, la Torá te manda a estudiar, como hablábamos la clase pasada, 2 horas, si vos estudias 2 horas y 10 minutos, o 2 minutos, no importa, un poco más, empezás a sentir el infinito de la Torá. Cómo en realidad tiene una profundidad infinita, cómo todo lo que vos estás viendo hay más de lo que vos ves. Esto solamente lo vas a lograr estudiando Torah Lishma, en aras de la Torah.
Porque todo el resto de las formas de estudiar Torah, si bien son kosher, está todo bien y hay que seguir estudiando, etcétera, etcétera, incluso está escrito Leilam y ha sacado Meteiro Mitzvah Sheloi Lishma. Vos tenés que, incluso siempre, la actitud tiene que ser no en aras del cielo, porque vos empezás con una mala motivación por beneficio propio, etcétera, y vas a llegar a una buena motivación con el tiempo. Entonces igual estudiar Torah, aunque no sea Lishma, no importa, hay que estudiar igual. Pero al estar uno involucrado en ese estudio, porque yo estudio para saber las leyes como son, yo estudio para saber Torah, porque hay una mitzvah de saber Torah y conocer la Torah, siempre uno está en el medio. En el momento en que uno está en el medio y hay una especie de beneficio que uno está ganando, entonces está limitado a la capacidad que uno tiene, limitado a lo que uno es. Porque uno está tomando el estudio de acuerdo a mi ganancia. ¿Qué voy a ganar yo de todo esto? Vas a saber alajot. Vamos a estudiar entonces. ¿Qué voy a ganar de todo esto? Que yo sé mucha Torah. Ok, vamos a estudiar entonces. En el momento que estás vos en el medio, está todo lo que vos hagas limitado a lo que vos sos. Fuiste. Podés ser muy grande, muy importante, muy inteligente, todo lo que quieras. Pero todo lo que hagas va a estar limitado a tu capacidad. Acá el Rebbe está hablando de que cuando la persona se trasciende a sí mismo, es recién ahí que la persona puede sentir el infinito de la Torah. Porque la Torah que vos estudies de acuerdo a tu capacidad va a estar limitada a tu capacidad. Por ejemplo, a ver, quizás no se entiende lo que estoy diciendo, pero vamos con otro ejemplo, más o menos, para eso, vamos con otro ejemplo. Haces una clase de Torah. Para la gente, una clase de Torah. Bueno, ¿qué estudias? Hoy vamos a estudiar una página de Talmud. Perfecto. Te sentás, la gente no sabe. Ok, perfecto, empezás a explicar la página de Talmud. Y la gente se va con algunos conceptos, algunas ideas. Pero si vos agarrás esa misma página de Talmud, como la estudian en una yeshiva, donde los pibes están recontra acostumbrados a estudiar, estudian con otra profundidad. Y vos, que recién empezaste, no vas a entender nada. Y es la misma página, pero no vas a entender nada. Y te digo más, esa misma página, en otro nivel de estudio, qué sé yo, para rabinos o para... no va a entender nada el pibe de la yeshiva tampoco. ¿Por qué? Porque son diferentes niveles de estudio exactamente del mismo tema. Y están con el mismo texto, la misma cuestión. ¿Qué vemos de eso? Y esto pasa no solamente con Torah y la Gemara, esto pasa en todos los aspectos. Agarrar un nene de primer grado que estudia matemática, 1 más 1 es 2, y 2 manzanitas más 2 manzanitas, no puede sumar manzanas con naranjas. ¿Para qué? Para el primer grado está bien, y el chico está estudiando matemática, no hay ningún problema. Pero agarrar ese mismo chico y ponelo en el 5º año de la secundaria, donde estudian integrales y derivadas, es la misma matemática, pero el pibe no entiende nada. No entiende nada. O porque no está capacitado, lo que sea, no va a entender nada. Es la misma matemática. Son sumas y restas al final. División, multiplicación, lo que sea, pero no entiende nada. ¿Por qué? Porque se estudia el mismo tema en otro nivel. Entonces no es capaz de entenderlo. ¿Por qué? Porque el chico en primer grado ataca, entre comillas, la matemática de acuerdo a su capacidad. Y obviamente los maestros, la maestra le van a enseñar de acuerdo a la capacidad de ese chico. Le van a dibujar en el pizarrón integrales y derivadas, porque el chico no está listo para eso. Perfecto. Porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos y limitamos esa cosa que hacemos a nuestra capacidad. Un tipo que sabe dibujar muy bien, hace un dibujo lindo. Yo que dibujo muy mal, no, ¿qué va a hacer? Me sale un mamarracho. ¿Por qué? Porque mi capacidad es esa. ¿Qué pasa con la bocina? Mi capacidad es esa. Entonces yo actúo y hago todo lo que hago de acuerdo a mi capacidad. Cuando yo estudio Torah de acuerdo a mi capacidad. Entonces yo estoy limitando la Torah. Entonces si yo mismo limito lo que estudio, porque mi capacidad llega hasta aquí nomás, punto. Hay gente que llega hasta acá. Yo llegué hasta acá. Listo, no hay ningún problema. Hashem quiere que demos el 100% de lo que nosotros somos, no de lo que es el vecino. No importa. Entonces, yo voy a limitar la Torah que estudio a mi capacidad. Entonces es imposible que yo sienta el infinito de la Torah. ¿Qué infinito? Si mi capacidad no es infinita. Mentira. Yo soy finito. Mi inteligencia tiene un límite. Entonces, todo lo que yo estudio lo limito a mi propia limitación. Y lo entiendo de acuerdo a mis propias limitaciones. Y un tipo que está al lado mío, que es más capaz, lleva la Torah un paso más allá. ¿Estamos hasta acá? Un segundito para terminar la idea. Entonces,
uno podría pensar, este es el Hidush, digamos, la novedad de lo que está diciendo el Rebbe. Entonces uno podría pensar, viene el rabino y me dice que la Torah es infinita. Para mí no es infinita. Entre comillas, es mentira. Para mí es infinita la Torah. Si esta cosa no lo entiendo, esta cosa no lo entiendo, esto no lo entiendo, esto no lo entiendo, entonces no es infinita. Es finita. Esto es lo que yo entiendo y se acabó. Viene el Rebbe y dice, no. Cuando tu actitud hacia el estudio de Torah es una actitud infinita, donde vos estudiás incluso, si ni siquiera te mandaron a estudiar, incluso si no estás obligado a hacerlo, entonces ahí empezás a sentir el infinito de la Torah. Ahí vas a sentir el infinito de la Torah. Aunque no lo entiendas, olvídalo, nunca lo vas a entender. Porque no somos infinitos, así de sencillo. Pero por lo menos lo podés sentir. ¿Cuándo se revela eso? Esto es lo que explica acá el Rebbe, cuando tu actitud hacia el estudio de Torah es infinita. ¿Qué significa en términos prácticos? Estudio incluso cuando no fui mandado a estudiar. En términos de lo que el Rebbe dijo. Ahora sí. La mitzvah es estudiar Torah todos los días, pero estudiar otras partes del Tanaj, ¿no entra en la misma mitzvah? Sí, claro que sí. Ah, ¿sí? Claro. Está bien, tenía esa duda. Torah Shviksa, Torah escrita, Torah oral, tenés que estudiar las dos cosas. Sí, sin duda. La Rebbe tiene todo un seider, todo un orden muy detallado sobre cómo estudiar Torah. Y el Rebbe escribe que cuando uno ya estudió toda la Torah escrita, y ya la sabe bien, perfecto, qué sé yo, qué sé cuánto, como que reducís la cantidad de tiempo que estudias Torah escrita y aumentás la cantidad de tiempo que estudias Torah oral. Eso uno lo va, balanceando a medida que uno va avanzando. Claro. Es como si nosotros ahora, ¿no? Somos gente adulta, más o menos inteligente, no importa, pero sumar 1 más 1 ya sabemos, ya lo aprendimos hace un montón de tiempo, ya nos olvidamos del primer grado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar eso? Es perder el tiempo. Se para el profesor de matemática y empieza 1 más 1 igual. Este simbolito, esta crucecita es un más. No, pará, esto ya está. Listo, vamos, avancemos. Además, justamente una de las causas por las que los chicos en primaria a veces son muy conflictivos, lo dice una maestra, dice, es porque estamos dándole la lata con lo mismo de primer grado, lo mismo de segundo grado, la casita de Tucumán, el 25 Claro, ya lo sabe, ya se cansó. Viva la independencia. Entonces el chico se cansó, hay que ir más adelante. Totalmente. Fatiga cognitiva. Totalmente. Entonces, una persona que ya avanzó en el estudio va cambiando su seider, su orden de estudio. Y termina estudiando menos Torah escrita y más Torah oral. Ahora, si igual, aunque estudies Torah escrita, no te entra en la cabeza porque uno es cabeza dura, pues seguir estudiando Torah escrita. Y ahí está el infinito también. Sí. La actitud. Es el hidush, por así decirlo, la novedad de lo que el Rebbe dice ahora. Yud, lo que dijo ahora, quiero decir. Que se revela ese infinito que se reveló en la entrega de la Torah, que afecta a la persona de manera tal que pueda sentir ese infinito. No solamente que viene el rabino y te dijo, esto es infinito, oh, qué lindo, pero no, que lo pueda sentir. Yud, 10. Ahora el Rebbe va a cerrar, digamos, todo esto, nos falta un poco todavía, pero el Rebbe va a cerrar, va a empezar con las preguntas y con Purim y todo lo que nos quedó volando por el aire, después de habernos metido en el estudio de Torah y en las 3 componentes, y arriba y abajo, qué sé yo, qué sé cuánto. Bien. Al picolanal y shleimar atam al ze, shigmar kabbalas atoira, bekibel a Yehudim, talui b'mesilas nefesh. De acuerdo a todo lo explicado hasta aquí, podemos explicar la razón de por qué el final de la aceptación de la Torah, como empezó el discurso, bekibel a Yehudim, el pueblo judío recibió, aceptó en forma completa, concreta, plena, etc. En Purim, aquello que habían empezado a aceptar en Matan Torah, en la entrega de la Torah. ¿Por qué fue necesario, que fue una de las preguntas, Mesilas Nefesh, por qué fue necesario el sacrificio de Purim y no el de Hanukkah? Vamos a estudiarlo. ¿Por qué fue necesario el sacrificio de Purim justamente para aceptar finalmente y plenamente la Torah? ¿Por qué? Porque la unión de lo supremo con lo inferior es, como ya fue explicado, a través de anular toda la definición de supremo e inferior. Chao, dejemos de lado lo supremo, no hay ni supremo ni inferior, hay infinito nada más. Entonces ahí se unen, y por lo tanto, para que pueda existir la plenitud de la aceptación de la Torah, era necesario
la anulación en cada persona al punto tal de entregarse. Mesiras Nefesh es el sacrificio total y la entrega total. En otras palabras, el rey va a seguir, pero en otras palabras sería como una entrega infinita. Para mi beneficio, contra mi beneficio, no importa. Uno se entrega totalmente a Dios. Entonces, de vuelta, si en la Torá hay un componente, digamos, por llamarlo de alguna manera, no es la palabra apropiada, pero no importa, hay un componente de infinitud. Si la Torá es infinita, como ya venimos estudiando, que se revela esto cuando una persona estudia en forma infinita, etc. Para llegar a eso, en la historia de Purim era necesario Mesiras Nefesh, entrega total. ¿Por qué? En términos de lo que el Rebbe decía antes, muy simple. Esos 2 minutos que en realidad no estás obligado a estudiar, y entre comillas ni siquiera deberías estar estudiando, ¿qué tendrías que estar haciendo? Algo para mí, yo qué sé. O alguna otra mitzvah que me traiga ashar, recompensa en el mundo por venir. Y vos estás haciendo Mesiras Nefesh, estás dejando de lado ese otro beneficio para hacer algo que en teoría ni siquiera te trae beneficio. Porque si no estás obligado a hacerlo, ¿por qué te van a pagar por eso? Es por eso que esto se llama Mesiras Nefesh, la entrega, digamos, de sacrificio, entrega total. Esos 2 minutos es Mesiras Nefesh. Y esos 2 minutos es lo que te permite sentir el infinito de la Torá, te permite vincularte con el infinito de Dios, etc. ¿Se entiende? Que llegamos, nace Benishma, Kiblu Aleim Lases Komashit Stavu, Gambe y Mayatzar Mesiras Nefesh. Y a pesar de que en el momento de la entrega de la Torá, cuando el pueblo judío dijo, nace Benishma, vamos a hacer y vamos a entender, en ese momento el pueblo judío aceptó hacer, cumplir con todo lo que la Torá mande, incluso si hay que tener Mesiras Nefesh. Incluso eso también lo vamos a hacer. Como por ejemplo las 3 aveires, las 3 transgresiones que no se pueden hacer, incluso si te van a matar, etc. Como ya lo charlamos esto. El pueblo judío lo aceptó en la época de la entrega de la Torá. ¿Qué tanto lío? Sin embargo, a pesar de que en la entrega de la Torá ya aceptamos, pero sin embargo, todo tiempo que el sacrificio está en potencial, es algo espiritual. No se expresa en el cuerpo. No bajó acá abajo. Y dado que esta anulación, a través de la cual se une lo supremo con lo inferior, el cuerpo con el alma, etc., esa anulación, ese bitul, tiene que estar también tanto en lo supremo como en lo bajo también. No es que el alma tiene que estar anulada a Hashem, entregada a Hashem, lo que sea. No, el cuerpo también. Lajen, por lo tanto, la plenitud de la aceptación de la Torá depende del sacrificio y la entrega absoluta en la práctica, concreta, no en potencial. Yo me comprometo a hacer todo lo que tenga que hacer, incluso si si me hace mal. Pero no me hace mal, así que está todo bien. No, anda que te haga mal. En el momento que te hace mal, es que se revela realmente que lo aceptaste. Ahora, es verdad, sí, mira cómo está sufriendo y le hace igual. No digo que hay que sufrir con la toira, no es un ejemplo nada más. El pueblo judío aceptó en la entrega de la Torá, vamos a hacerlo incluso si tenemos que morir por ella. Pero no nos morimos, está todo bien, seguimos vivos. Solamente en Purim, cuando sí era muerte, ahí sí evidentemente lo aceptaron. Ahí sí plenamente lo aceptaron. Que a Mesiras Nefesh Bepoya Libe Aguf Benefesh Ativis. Porque el sacrificio en la práctica, en forma concreta, es cuando tiene que ver con el cuerpo y el alma animal. O sea, la persona se muere. Eso es sacrificio, que la persona se entregó totalmente a Dios. Si no es en potencial, bueno, yo estoy listo para sacrificarme, pero en el momento que lo tenga que hacer no sé si lo voy a hacer. Sí, estoy listo, levanto la mano, pero no estoy seguro. Solamente cuando en la práctica hay que ir a hacerlo, es que uno está seguro que realmente lo aceptó. Y al Pisei Yuvan, ¿se entiende hasta acá? Y esto pasó en Purim. En Purim estaba en juego, digamos, la vida concreta, material, física del pueblo judío. Y al Pisei Yuvan Gama Maila de Mesiras Nefesh de Purim al Mesiras Nefesh de Hanukkah. De acuerdo a todo esto, vamos a entender la virtud en la entrega del pueblo judío, el sacrificio del pueblo judío en Purim, en la historia de Purim, frente al sacrificio del pueblo judío en la historia de Hanukkah. Kigam Mesiras Nefesh Bepoya Lihi Beikar Betzad Neshama. En la Mesiras Nefesh de Neshama, Poyeles Gambe Aguf, o Benefesh Ativis. Ya dijimos que
la entrega, el sacrificio en la práctica en forma concreta es principalmente desde la perspectiva espiritual. El alma está lista para hacer cualquier cosa por Dios. Pero no alcanza solamente esto, como venimos explicando, sino que el sacrificio tiene que ser también de manera tal que el alma afecte al cuerpo y afecte al alma animal. O sea, acá abajo, el sacrificio concreto, eso es el verdadero sacrificio. Y dado que el cuerpo y el alma animal, desde su propia perspectiva, son cosas existentes, el cuerpo se percibe a sí mismo como algo existente, es una frase difícil. Por eso, lo voy a leer y después la explico. Por eso, la revelación de la entrega de la Torá, que es la unión de lo supremo y lo inferior, que se proyecta a través de anular las barreras de lo supremo y lo inferior, esto es lo que pasó en la entrega de la Torá, dado que fue algo que vino mitzada neshama, dice el Rebbe, desde lo espiritual, es como algo agregado al cuerpo. Vamos de vuelta un poco para atrás y se va a entender. Es más sencillo de lo que parece. La frase es difícil, es más sencillo de lo que parece. Dijimos hace poquitito, hace menos de un minuto, existe Mesirus Nefesh bekoyach y bepoyel. Existe sacrificio en potencial, que es algo espiritual, abstracto, y el sacrificio concreto y material. El sacrificio potencial, abstracto, es algo espiritual, no tiene un efecto en el cuerpo. El sacrificio concreto, no, la persona está muriendo por la Torá, tiene un efecto concreto, se murió, el cuerpo se muere, el alma animal se muere, etc. Bien, lo que ocurrió en la entrega de la Torá, ya dijimos, que fue un sacrificio en potencial. Estamos listos para sacrificarnos. ¿Por qué? La Neshama está lista. Ese sacrificio en la entrega de la Torá, del momento de la entrega de la Torá, para el cuerpo era como algo extraño. O sea, el alma obvio que estaba lista para sacrificarse por Dios. Pero el cuerpo, sí, el cuerpo levantó la mano y dijo, sí, sí, yo también. Pero en el momento había que hacerlo, no sé, no estoy tan seguro. El cuerpo no estaba tan seguro. ¿Se entiende? Porque era algo potencial, algo abstracto, espiritual. Sí, sí, todos levantamos la mano, pero cuando hay que sacar la plata del bolsillo y poner, ahí no estamos tan seguros. Sí, vamos a ayudar y vamos a... Entonces, para el cuerpo, esa aceptación de nacer en Ishma, vamos a hacer y vamos a escuchar, era como algo agregado. No sé, la Neshama dice, yo no estoy tan seguro. Me lo impusieron, la Neshama lo impuso, porque dijimos, nace con la boca, porque la Neshama afectó a la boca y dijo, nacer en Ishma. Vamos a hacer y vamos a entender, escuchar lo que sea que quiere decir. Pero no era, el cuerpo no estaba convencido, no era algo del cuerpo, no era algo propio, era algo impuesto, algo que vino de arriba, por así decir, del alma. ¿Entiendes? Esto es lo que está diciendo el Rebbe. De Zoya Maila de Mesirus Nefesh de Purim al Mesirus Nefesh de Hanukkah. Y esta es la diferencia y la virtud de la entrega en Purim frente a la entrega de Hanukkah. Esta es una de las preguntas que el Rebbe preguntó al comienzo. En la historia de Purim, el pueblo judío estaba destruido, bajo, humillado, anulado, incluso físicamente hablando. Entonces ahí cuando el cuerpo dijo me sacrifico, lo aceptó el cuerpo mismo, no venía del alma. El cuerpo lo aceptó, porque estaban físicamente hablando tan humillados y tan bajos, que fue el cuerpo el que aceptó el sacrificio. No era algo potencial, era algo concreto, pleno en el cuerpo. Si no se sacrificaban, morían. Era algo concreto. Pero después ¿en qué momento, en el tercer día del ayuno, sucedió todo eso? ¿Sucedió qué? Que el cuerpo se da... No, el ayuno fue en Nisan, no, nada que ver. No, fue casi un año antes de los 3 días de ayuno. Por eso. Casi un año antes. Después, el 13 de Adar, un año después de toda la historia del ayuno, el 13 de Adar, es que la gente tuvo que salir a la calle con las espadas y protegerse. Pero en la práctica, todo el año, así está escrito en los discursos, todo el año la gente estuvo con Mesirus Nefesh. Desde que se decretó que había que matar a todos los judíos, hasta el momento que había que salir a la calle, todo ese año estuvieron haciendo Mesirus Nefesh, entrega, sacrificio concreto. Ahora, ¿cuál es la prueba? Y continúa el Rebbe. ¿Cuál es la prueba de que el sacrificio fue incluso físico? Esto yo lo mencioné, pero en las palabras del Rebbe.
porque el pueblo judío estaba permitido matar a un judío cualquiera que quiera. Cualquier persona del reinado de Ahashverosh, si los 127 países tenía ganas de matar a un judío, lo podía hacer. El pueblo judío estaba, hefker es una palabra difícil de traducir, hefker significa como abandonado. Haz lo que quieras. Zona liberada. Zona liberada. No se puede matar gente, pero si matas a un judío no pasa nada. Esa era la regla que Ahashverosh mismo había puesto. Pero ¿y si no la mataban? Y después dijo, bueno, los judíos se pueden defender. Me llueve. Bueno, ok, que se defiendan. Pero antes ni eso tenían permiso. Cosa de loco. Y en forma natural, con las reglas de la naturaleza, no había forma de salvarse de esto. Entonces el Mesirus Nefesh fue concreto, en la práctica. Vamos a saltear. Vamos a continuar. Y a pesar, esto es un corchete, a pesar de que el decreto era contra los Yehudim, ¿qué significa Yehudim? Aquellos que negaban la definición de la palabra Yehudí en el Talmud, es la persona que niega la idolatría, eso es un Yehudí. Y en la Megilá está todo el día hablando Yehudim y Yehudim. Entonces, si el decreto era de Hamán, de destruir a todo el pueblo judío, era contra los Yehudim. Y si el pueblo judío negaba a Dios, Dios libre y guarde, bueno, aceptamos arrodillarnos a la idolatría, a Hamán o a quien sea, no les hacían nada. Ok, listo. El problema era con los Yehudim, el que no aceptaba la idolatría. Que mueva la el Seif Aleph, hoy como fue traído anteriormente en la primera clase, Mikol Makem. Entonces aparentemente no era zona liberada. Solamente los Yehudim eran zona liberada, el resto no. Entonces sí había en forma natural, entre comillas, de zafar. No, arrodillate y ya está. Dado que, entonces el Rebbe explica, dado que en ese momento, en Purim, el decreto fue no por la observancia de Torah y Mitzvot, sino directamente matar al judío y ya está. No porque cumple Torah y Mitzvot, le queremos matar y ya está, otra cosa. Claro, y que como dice la Megilá, matar y destruir, etc. Dios libre y guarde. Entonces surge. Ellos, físicamente hablando, en ese momento estaban totalmente humillados. De Kasherakzeira y a la Torah en mitzvahs, porque cuando el decreto se trata de un decreto contra las mitzvot, contra la Torah de las mitzvot, como de Hanukkah, como la historia de Hanukkah, como ya estudiamos muchas veces, el decreto era hacernos olvidar la Torah de Dios, hacernos olvidar las leyes de Dios. O sea, los griegos no estaban en contra de que cumplamos Torah y mitzvot. Ponete tefil, haz lo que quieras, no digas que es algo divino, que vino de arriba. Esto no existe Dios. Por lo sumo existen muchos, como decían los griegos. El problema era ese. Esa era la historia de Hanukkah. El decreto era contra la Torah y las mitzvot. Si el tipo cumplía Torah y mitzvot, en la historia de Hanukkah lo mataban. Azai entonces, Haguf, el cuerpo, mitzad inyon no viene que Hefker. El cuerpo por sí mismo no es zona liberada, no es Hefker. No es que los griegos decían, se puede matar judíos. No, si ves un tipo cumpliendo una mitzvah, matalo. Es la diferencia. Los griegos, simplificando la cuestión, eran como más humanísticos, más humanistas, no sé cómo se dicen. Humanitarios, respetaban la vida. Estamos en contra de tus principios y tus valores. Entonces, si vos te aferrás a tus valores, chao, te matamos. Esto no es aceptable. Pero si vos dejás de lado tus valores, está todo bien, decían los griegos. No hay ningún problema. Vení, helenizate, cree en nuestros dioses y hace nuestras cosas, y está todo bien. Entonces no es que los griegos decían, vamos a matar gente. No les interesaba el tema. Les interesaba helenizar, civilizar a su forma, etc. Eso les interesaba. Les interesaba imponer su civilización enorme. Correcto. Ahora, con esto lo que vemos es que el cuerpo del pueblo judío, los cuerpos mismos en la historia de Hanukkah, en la historia de los griegos, etc., no era Hefker.
No estaba permitido matar gente. ¿Qué te pasa? Somos morales, civiles, civilizados, etc. No vamos a matar gente. Y vos estás en contra de nuestros valores, te matamos. Ok, más lógico, digamos. En la historia de Purim no era así. En la historia de Purim, el decreto era matar y destruir. Eso es lo que ellos querían. Matar y destruir, no importa. Cumple mitzvah, no cumple mitzvah, no me importa nada. Matar y destruir. Solo que uno podía salvarse de ese decreto de matar y destruir, que esencialmente se aplicaba a todos los judíos. Si este niega que hay un Dios, este puede zafar. Pero esencialmente querían matar a todos. Dado que el decreto de matarlo era contra el cuerpo mismo, el decreto esencialmente era matar a todos los judíos, pero había una forma de zafar. En Hanukkah no era así. El decreto era matar a aquellos que cumplen Torah Mitzvot, no a los judíos. Entonces en la historia de Purim es sutil la diferencia, es muy sutil. ¿Dónde está lo principal? En la historia de Hanukkah, voy a terminar la traducción, perdón. El cuerpo en la historia de Purim por sí mismo era Hefker, era zona liberada. En la historia de Hanukkah el decreto era contra la Torá. En la historia de Purim el decreto era contra el cuerpo. El resultado parece parecido, no sé, suena parecido. ¿Por qué? Porque en la historia de Hanukkah, si el tipo dejaba la Torá, no lo mataban. Si el tipo cumplía la Torá, lo mataban. En la historia de Purim vemos lo mismo. Si el tipo dejaba la Torá, no lo mataban. Si el tipo cumplía la Torá, lo mataban. Es la misma cuestión, el mismo resultado. No, dice el rey. Hay una diferencia sutil. ¿Dónde estaba el énfasis? En la historia de Hanukkah el énfasis estaba en lo espiritual, en la Torá. Eso es lo que nos molesta. La Torá de Hashem, Toirasejo, tu Torá, la Shkijom Toirasejo. Los griegos querían hacernos olvidar tu Torá, la Viram Jukeretzenejo, decir que las mitzvot no son divinas. El problema era con la cuestión mitzvah. Solo que, bueno, un ejército conquistador, y bueno, ¿qué va a hacer? Este tipo que matarlo, lo matamos. Pero el problema era la mitzvah, la Torá, Dios. Esto no nos gusta. Las motivaciones por las cuales se servía a Dios. Sí. Ahora bien, en la historia de Purim era totalmente diferente. Yo quiero matar judíos. Esto es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Me molesta que no aceptan que hay idolatría. Y si este acepta que hay idolatría, bueno, ese es zafa. Es al revés. Yo esencialmente quiero matar a todos. Bueno, este tipo se arrodilló a mi ídolo, lo que sea, este zafó. Estoy dejando que no era así. Yo no quiero matar a nadie, decían los griegos. No me interesa matar gente. Bueno, pero este tipo es insoportable. Dice que hay un solo Dios y se cumple mitzvot porque Dios se las dio. Bueno, a este tipo lo matamos. Pero esencialmente el problema eran las mitzvot. En Purim no. Quiero matar judíos. Bueno, a este zafó. Es al revés. Parece lo mismo. ¿No lo ves? Vezeu, y por eso. Vezeu más la idea Mesiras Nefesh de Purim Davke Hayagmar Shleimu ve Shleimu de Kabbalah Torah. Esta es la razón por la cual a través del sacrificio en Purim justamente es que fue la plenitud y la aceptación completa de la Torah. Que al Yedei Shabitul Shelaim Az Hayagam Mitzad Aguf, porque dado que la anulación en la historia de Purim era también desde la perspectiva del cuerpo, porque la historia de Purim, Haman quería matar al cuerpo a todos los Yehudim, etc., como fue explicado. Por eso el pueblo judío estaba preparado, ya eran recipientes adecuados para la revelación de la esencia misma de la entrega de Hashem, en la entrega de la Torá, tanto de lo espiritual como de lo material. En la historia de Hanukkah no, fue más espiritual la cosa. La historia de Purim fue más material, más concreta. Es por eso que justamente en Purim es que el pueblo judío acepta plenamente la Torá y se revela la esencia misma de la Torá, como fuimos explicando anteriormente, el infinito de la Torá, etc. Y podremos decir que esto también es lo que está escrito en el discurso del Rebbe, del Rebbe anterior, sobre el cual está basado este discurso, que en la época, en Purim, del decreto de destruir y matar, etc., a todos los judíos, el pueblo judío estaba humillado totalmente, incluso materialmente hablando.
que a través de esta idea de expresar que el pueblo judío estaba incluso materialmente hablando, físicamente hablando, humillados y bajos, el Rebbe anterior está indicando que justamente en Purim es que estaban preparados para aceptar la Torá físicamente hablando. ¿Estamos hasta acá? Bien, nos queda poco, voy a ir un poco más rápido. Ahora bien, de acuerdo a lo explicado anteriormente, que en la unión de lo supremo y lo inferior, arriba y abajo, hay tres asuntos: lo supremo y lo inferior y la anulación de ambos, algo superior que los une, etc. Mubat se entiende entonces. En más capítulo de Neshama de Aguf. Para que la persona, o para que se exprese, mejor dicho, y tener el mérito de la plenitud absoluta de la aceptación de la Torá, no alcanza con la anulación de lo espiritual y lo material, sino tiene que existir también lo espiritual y lo material como ellos son y en forma plena, y que la existencia de lo material y lo espiritual esté unida y atada a la Torá. ¿Qué está diciendo el Rebbe? Esto es muy fácil, es un ejemplo, ¿sí? Así que no lo prueben en sus casas. Vos le decís al nene, a tu hijo, esto está mal, sí, así que nadie lo practique. Decís a tu hijo, quiero que coma un plato de fideos, come los fideos. Y el nene dice, no quiero comer fideos. Nene, come los fideos, no quiero comer fideos. ¡Paf! Le hace un golpe terrible, no se hace esto, ¿sí? Estoy exagerando a propósito, un golpe terrible, nene, come fideos. Y el nene empieza, ¿sí? Le hace un flor de golpe y el nene come los fideos. Bien, ¿vos lograste que el nene coma fideos? No. El nene no existe, pobre nene. El nene está anulado totalmente. Es una cosa que, bueno, se tragó los fideos, le dieron flor de golpe. No es que el nene está comiendo los fideos. El nene no está ni disfrutando de comer los fideos, ni está sintiendo que... Nada, el nene está anulado totalmente. Lo destruiste. No está ese nene ahí. En realidad, algo conceptual, es como si estuvieses vos comiendo esos fideos. Lo forzaste al pibe, le diste un golpe terrible que no se lo va a olvidar, no se lo va a olvidar nunca más, y el nene está comiendo fideos, pero no está ahí. No está ahí el nene. Ahora, la otra forma es convencerlo. ¿Sí? Obvio. Mirá, es muy bueno, es muy sano, o es lo único que hay para comer hoy, no sé. De alguna manera lo convence. Decir, nene, dice, ok, tienes razón, voy a comer los fideos. Ahí sí tenés un nene comiendo fideos. Bien. Esto es básicamente lo que está diciendo el Rebbe acá. Vos podés tener el mundo supremo, la Neshama, el alma, el mundo inferior, el cuerpo, qué sé yo, y podés anularlos a los dos con el infinito. Uy, qué lindo. Pero eso no es la plenitud de alma y cuerpo. Porque al anularlos no hay ni alma ni cuerpo, está Dios nada más. Es como si la presencia de Dios se revelase acá. No es que nosotros estaríamos acá disfrutando de la presencia de Dios. Nos anulamos. Es como estar en el Tania, ¿sí? El sol, le sacás la cobertura, le sacás la capa que lo cubre y protege a los seres humanos, sacás eso y nos quemamos todos, sacás la atmósfera y nos quemamos todos. No es que vamos a estar acá disfrutando de qué lindo el sol. No, qué lindo el sol, te quemaste. ¿Se acabó? No hay más seres humanos. Entonces la plenitud verdadera y absoluta es cuando está el sol como el sol es, revelado sin capas, y los seres humanos disfrutando de esa luz. Esa es la plenitud. Cuando está el cuerpo y el alma, como cuerpo y como alma, y sin embargo el infinito revelado. Es una paradoja, llámese Moshiach. No hay otra explicación, ¿sí? No hay otra cuestión. Pero esto es lo que está planteando el Rebbe. La verdadera y absoluta plenitud no es cuando se anula los dos componentes arriba y abajo, no. Cuando los dos componentes están ahí concretos y sin embargo está revelado el infinito. El ejemplo más clásico que yo quizás lo debería haber traído antes es cuando una pareja tiene problemas con un rabino. Más rápido, porque ya lo hablamos esto. La pareja tiene problemas con un rabino. Entonces, no es que el rabino se impone y dice, vos lavá los platos y vos, no sé, trae más plata a casa. Un ejemplo tonto. O la forma de resolver el problema que tienen ustedes es tal. Y no lo acepta ninguno de los dos, entonces el rabino les pega a los dos. Lo van a aceptar porque yo dije que están locos. No es así. El rabino va a tener que convencerlos de que eso es lo que hay que hacer, suponiendo que eso es realmente lo que hay que hacer. Yo qué sé, es un ejemplo. Va a tener que convencerlos de manera tal que ellos se vayan contentos
de que van a hacer esto y les va a ir bien. Entonces ahí son maridos, son mujer, y sin embargo se reveló esa cosa superior, digo superior porque ellos se lo pusieron al rabino por sobre ellos, ya hablamos de este ejemplo. De manera tal que estén los tres componentes juntos. No es que se anularon marido y mujer y solamente está el rabino y hacen lo que el rabino dice. No, que ellos lo entienden y lo disfruten. Como fue explicado anteriormente, Seif Vov, Seif Ches, en el capítulo 6, capítulo 8, el asunto, la virtud, mejor dicho, la virtud del estudio de Torah en aras de la Torah, no es solamente en la anulación de la persona, o sea, que la persona no estudia por su propia plenitud, yo quiero saber mucho, tampoco por una plenitud espiritual. No, ¿cuándo es la verdadera plenitud en el estudio de Torah? Cuando tanto lo espiritual y lo material de la persona se unen a la Torah, pero continúa existiendo lo espiritual y lo material de la persona. Que a través de este tipo de estudio, esta motivación en el estudio, la persona sale de sus límites y se eleva al infinito mismo de la Torah, y como habíamos hablado, puede sentir incluso el infinito de la Torah. ¿Se entiende? Estoy yendo demasiado rápido. Bueno. Y podríamos decir, otra de las preguntas del Rebbe. Podríamos decir que esta es la razón por la cual, en el discurso del Rebbe anterior, trae que el despertar del sacrificio del pueblo judío en la historia de Purim fue a través de Mordejai. ¿Por qué? Mordejai era el Moshe, el líder de su generación. El estudio de Torah de Mordejai mismo, él, Mordejai, al ser el Moshe, al ser el líder de su generación, estaba en un nivel espiritual totalmente elevado, súper elevado, pleno. Y a través de que Mordejai instó al pueblo judío a estudiar Torah con sacrificio, y en particular Mordejai, que era el líder de la generación, Andrés Moishe, similar a Moishe, que desde él, desde Moishe, desde Mordejai se proyectaba en todo el pueblo judío. Entonces Mordejai, a través de despertar e instar a la gente a estudiar con sacrificio, proyectó en ellos no solamente la anulación, la gama ilui de limudatoira como mitzad shleimus de Adam, shleimus de Neshama de Aguf. Proyectó en todos los Yehudim que el estudio de Torah de ellos sea no solamente espiritual, no solamente material, sino que ambas cosas, la plenitud de lo espiritual y lo material. Por eso el Rebbe anterior mencionó que todo esto se logró a través de Mordejai. ¿Qué me importa, ¿Qué importa quién lo logró? El punto es que se logró. El Rebbe dice no. Porque Mordejai era el líder de su generación y él, el estudio de él era en este nivel. Entonces él fue capaz de proyectar esto en todo el resto de los Yehudim. Y al Pizé continúa con el resto de las preguntas. De acuerdo a esto podemos explicar lo que se trae en el discurso, que Mordejai juntó 22.000 chicos para estudiar Torah con los chicos. Que aparentemente tampoco tiene nada que ver. No, ya está, ya entendí, aceptamos la Torah, ya entendí el estudio en aras de la Torah. ¿Qué tiene que ver Mordejai? Bueno, ya lo explicamos, porque él proyectó su propio nivel en el resto de los Yehudim. ¿Y a mí qué me importa que juntaba chicos para estudiar? Esto es hermoso. Porque esta virtud en el estudio de Torah, de estudiar Torah por la Torah misma, la encontrás principalmente en los chicos, no en los adultos. Esta idea de la plenitud espiritual y material se encuentra principalmente en los chicos. ¿Cómo es? Esto lo vamos a entender. Al Pima Shamur Razal, nuestros sabios dicen: el mundo entero, dicen nuestros sabios, se sostiene por el aliento del estudio de los chicos de Torah, ¿no? Por eso se sostiene el mundo entero. Marley, continúa el Talmud diciendo: Marley Rapapo le Abaye, Lidi Vedit Homai. Rapapo le preguntó a Abaye, eran dos sabios: ¿No? ¿Y vos y yo? ¿Qué onda?
no eran chicos, eran más grandes. Abaye falleció joven, pero no importa, eran adultos, no eran chicos. Entonces cuando nuestros sabios dicen, los chicos sostienen el mundo, Rav Papa lo mira a Abaye y le dice, che, vos y yo también estudiamos Torah. Y eran grandes, pero sabios, genios y plenitud absoluta del estudio de Torah. Entonces Rav Papa se sintió mal. ¿Qué onda? Los chicos sostienen el mundo y vos y yo, ¿no? Entonces le contestó a Abaye, Omalei, Einet doime hevel sheyesh boichet, le hevel sheyesh boichet. Abaye le contestó, no es igual el aliento de un chico que estudia Torah y los chicos no tienen pecados, que el aliento de un tipo como vos y yo. Abaye, imagínense, Abaye y Rav Papa no tenían pecados, estaban igual. No es lo mismo el aliento de un chico que no tiene pecados al aliento tuyo y el mío que sí tiene pecados. Esto es lo que le dijo Abaye a Rav Papa, como para decirle, flaco, son ellos los que sostienen el mundo, no nosotros. El Rebbe lo dice acá. A pesar de que es obvio que el estudio de Torah de Rav Papa y Abaye era con seguridad, el Rebbe pone privado, Lishma eran alas de la Torah. ¿Qué te pasa? Gente extremadamente elevada. En los niveles espirituales más elevados. Y el chico, esto se está traído en el Tanya, está en diferentes lugares. Y el chico, ¿por qué estudia Torah? ¿Por qué lo manda? El chico quiere la escuela. Ningún chico quiere la escuela, quiere jugar todo el día en casa. Entonces, ¿por qué el chico va a la escuela? Porque la mamá, papá dicen, no, tenés que ir a la escuela. En las palabras exactas, y no malinterpreten, no es así, pero así está escrito acá. ¿Por qué los chicos estudian? Porque tienen miedo del látigo. O porque piensan que Dios los va a castigar si no estudian. O porque papá y mamá, el latigazo, pero tenés que estudiar, ¿qué te pasa? Es un chico. Obvio que de vuelta, no es así, no es literal. El punto es que el chico no es que dice estudia Torah en aras del cielo y la infinitud de Dios y la infinitud de la Torah. El chico estudia Torah porque estudia Torah. Lo mandaron a la escuela. Y al mismo negro lo mandás a otra escuela y estudia otra cosa. No es que no entiende todo esto que nosotros estudiamos. Entonces, ¿cómo puede ser que el estudio de un chico que estudia porque los padres lo mandan a la escuela es superior al estudio de Abaye y Rav Papa? No tiene sentido. Afalpiken, sin embargo, hay una virtud en el aliento de los chicos que estudian Torah. Y justamente por este aliento de los chicos es que el mundo entero se sostiene. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la virtud? Sabido la explicación de esta cuestión. La virtud de los chicos estudiando Torah es desde la perspectiva de sus almas. El alma de los chicos está más cercana a Dios. Porque hace poco vinieron del mundo espiritual. El chico, en términos bien sencillos, nació mucho tiempo después que vos. Por eso sos el padre, la madre, lo que sea. Nació mucho después que vos. Quiere decir que su alma está en este mundo hace menos tiempo. ¿Sí? Sencillo. Entonces, espiritualmente hablando, tiene una ventaja por sobre vos. Tiene menos, entre comillas, suciedad y errónea y oscuridad, de lo que pasa en este mundo. Eso espiritualmente hablando. Ven mitzad guf shelaem. Y también el cuerpo de ellos, no se volvió tan ordinario comiendo, bebiendo y con pasiones. El chico no tiene tantas cosas como el adulto. El adulto tiene cada shtick, cada tontería y el chico no lo tiene. Está bien, los chicos también les gustan cosas, está claro, le da chocolate y come chocolate hasta que se empachó, porque no pudo parar. Ok, los chicos también tienen sus cosas, pero el adulto es mucho peor. Mucho peor. Más pasiones, porque conocemos más cosas que los chicos, y mucho más fuertes. Mucho más fuertes. Porque me vuelve Maco Máger, como está explicado en otro lugar ampliamente. Entonces, tanto espiritualmente hablando como materialmente hablando, los chicos tienen ventajas sobre los adultos. Y al Pisei y Shloimar, de acuerdo a esto podemos decir, la razón por la cual el Rebbe anterior trae en su discurso que Mordejai juntó a 22.000 chicos para estudiar Torah, es para explicar
que en el estudio de Torah de aquel momento en Purim, en la época de Purim, no solamente había una anulación del cuerpo y el alma, sino que había una plenitud del cuerpo y el alma. O sea, en aquel momento todo el mundo estudiaba como estudian los chicos, con esa plenitud frente a los adultos que estudian los chicos. Por eso lo traen en el discurso, para mostrarte cómo era el estudio de Torah, cómo ellos estaban vinculados a la Torah y a las mitzvot. En la Shemailas en el Shama de Tinoy que Draman, en la Sheyejes Kolkar Reino de Toile Shelahem. Solo que, el rey pone entre corchetes, la virtud espiritual, la virtud espiritual de los chicos, la virtud espiritual del estudio de Torah, la virtud espiritual de los chicos no tiene tanto que ver con el estudio de Torah de ellos. Porque en la práctica, cuando estudian y se sientan a estudiar, es, como fue mencionado anteriormente, y entre comillas, por temor al látigo, o sea, el cuerpo mismo, la naturaleza del cuerpo, y no por la neshama. O sea, los chicos no sienten y no aprecian lo que están estudiando. Porque están estudiando, porque me mandaron a la escuela. El chico no lo siente eso. Nosotros que somos adultos decimos, ay, mira qué lindo el chico estudiando, y es más elevado, es más espiritual. Pero el chico en su mundo no lo siente eso. Tampoco tiene sacrificio por estudiar Torah, que no está este componente. Por eso el Rebbe anterior trae en el discurso que el estudio de los chicos era a través de Mordejai. Que es a través de Mordejai que los chicos estudiaban con sacrificio. O sea, está el componente adulto y el componente chico. De los chicos sacamos, de la idea del componente chico sacamos plenitud espiritual, porque el alma vino hace poco, plenitud material, porque el cuerpo no tiene tantas pasiones como los adultos. Pero del adulto sacamos la idea del sacrificio, que no está en los chicos. Y nos faltan menos de 10 minutos. Y podemos agregar que ya lo vimos varias veces, e incluso en este Maimar también, a través de que Mordejai juntó 22.000 chicos, en Mordejai aumentó y ganó la virtud de los chicos que estudiaban. No solamente Mordejai les dio a ellos algo, sino que ellos mismos, como dijimos anteriormente, le dieron a Mordejai la virtud que ellos tienen. Y a través de esto, que Mordejai tenía esa virtud de los chicos que estudiaban con pureza, que estudiaban sin tantas pasiones, que vinieron hace poco al mundo y por lo tanto eran más puros, etcétera, etcétera. Esto lo ganó Mordejai y a través de Mordejai se proyectó a todo el resto del pueblo judío. Una especie de combinación de todos los componentes, de manera tal que todos tenían todo. Plenitud del cuerpo, plenitud del alma y el sacrificio. 12, último capítulo. A través de esto vamos a explicar por qué es que toda persona tiene que emborracharse en Purim hasta que no sepa la diferencia entre maldito sea Amán y bendito sea Mordejai. Porque en los días de Purim se vuelve a despertar este asunto de los judíos aceptaron, que es una aceptación plena con el cuerpo, etc., como fue en la primera vez de Adraba, de Malim Bakoidish, todo lo contrario, más elevado todavía de lo que fue en la historia de Purim mismo. Vamos a saltear el corchete con la musiquita de fondo. Bueno, vamos a leer el corchete y avanzamos. Podríamos agregar la novedad de Purim al respecto de la entrega de la Torá es en dos asuntos. En los días de Purim fue la plenitud de la aceptación de la Torá, como ya dijimos ampliamente, y también la observancia de la Torá, no solamente la aceptación, sino la observancia misma. Que dice como dice el Talmud, al paso esto lo dijimos en la primera clase, el Talmud cuenta que el pueblo judío cumplió aquello que aceptó en la entrega de la Torá, y ahora lo cumplieron en forma plena. Aquello que el pueblo judío aceptó en la entrega de la Torá
¿Se acuerdan que dijimos que Dios puso una montaña encima de ellos y los forzó, etcétera? Esta aceptación no fue de manera tal que iba a ser eterna. Porque vemos que cuando el pueblo judío hace el pecado del becerro de oro, se termina sacando unas coronas que Dios les había dado en la entrega de la Torá. Ahora no voy a explicar todo el asunto porque no da el tiempo. Pero el punto es, vemos que hubo un descenso en el nivel espiritual del pueblo judío tras el pecado del becerro de oro. Ubimea Purim, muchos años después, en la historia de Purim, Ksiv, Ubimea Purim Aele lo yabru, Bezichron lo yasub mezaram. Está escrito que estos días de Purim no van a pasar nunca y su recuerdo nunca va a quitarse, digamos, de la descendencia del pueblo judío. Evidentemente en Purim hubo algo que hizo que esa aceptación, por un lado, y esa observancia, por el otro, sea eterna. Esto que el pueblo judío aceptó en Purim está firme en forma eterna. Lo mismo ocurre cada año. Se encuentran estos dos asuntos. Cada año se agrega la plenitud de la aceptación de la Torah por un lado, como fue explicado, y llegamos a y que este agregado tiene un sostén eterno, por así decirlo. Bueno, esto fue un corchete, digamos. Hay dos asuntos acá: la aceptación, la observancia, y que esta observancia es eterna. Por eso es que en Purim tiene que estar este trabajo espiritual más allá de lo que uno sabe, emborracharse para ir más allá del intelecto, etc. El rey lo pone en Yiddish, salirse de sí mismo. ¿Por qué? Porque la plenitud de la aceptación de la Torah viene a través de anulación, y la idea del borracho es que está anulado, no entiende ni la diferencia entre maldito sea Mordejai y maldito sea Amán y bendito sea Mordejai, así que todo al revés, la velocidad. Por eso es que este salirse de sí mismo, hasta que uno pierde la conciencia de bendito sea uno, maldito sea el otro, etc., tiene que ser con vino, en forma de borracho. ¿Por qué? Que habitul de Purim tzarich liyos gam mitzad haguf, canal Beruja, porque la anulación de Purim tiene que ser también desde parte del cuerpo. El rey no lo pone acá, pero en Hanukkah se dice Hallel. En Purim no se dice Hallel. ¿Por qué? Porque Hanukkah era la perdición espiritual del pueblo judío. O sea, que alabar a Dios. En Purim era la perdición física del pueblo judío. Vienen estos sabios y dicen, ¿sabes qué? Emborrachate. Dice, qué bestia, el rabino ahí borracho. El punto es que el cuerpo mismo se salga de sí mismo. Que es todo lo que fue explicado ampliamente. Ir por encima de las limitaciones del cuerpo. El tiempo, el espacio. De este asunto de Purim, de ir más allá de la conciencia, etc., se proyecta la fuerza para todo el año. Que los asuntos del cuerpo no ocupan un espacio frente a la persona. Que no sea importante lo que pasa con el cuerpo. Comió, no comió, durmió, no durmió, no es el punto. El cuerpo no es lo que importa. Obviamente el cuerpo tiene que participar también, que es todo lo que el Rebbe está explicando, ¿sí? Ampliamente. El punto es que uno no se detenga en las limitaciones del cuerpo. Automáticamente no va a haber ningún problema, ningún impedimento desde la perspectiva del cuerpo para que la persona estudie Torah, porque no le importa lo que pasa con el cuerpo. De acuerdo a lo explicado anteriormente, último parrafito, que la virtud del estudio de Torah en aras de la Torah es no solamente porque la persona se anula, sino también que la persona, físicamente hablando, llega al infinito. La persona misma se vincula con el infinito de la Torah. Y Shloima podemos decir, lo mismo ocurre con esta mitzvah de emborracharse en Purim hasta que uno no sepa. Esto genera una virtud en el conocimiento de la persona. Lo que el Rebbe está diciendo, esto lo repitió ya como 3 veces a lo largo del discurso, es a través de que la persona, de mis estudiantes aprendí más que nada. Cuando la persona llega a este nivel de lo yada, que perdió conciencia, se anuló totalmente, gana en conciencia. Ahora empieza a entender más.
Del himno de Torah tzarich liot panamasaga, das, que porque el estudio de Torah al fin y al cabo tiene que ser entendiendo, tienes que entender lo que estás estudiando. La persona va a pasar a entender asuntos en la Torah que antes ni siquiera era posible que los entienda. O sea, a través de que la persona llega a un bitul absoluto, una anulación total, no significa que la persona se vuelva un tonto. Todo lo contrario, dice el Rebbe. La entrega absoluta al estudio de Torah te va a permitir entender cosas que antes no entendías. Pero el estudio tiene que ser en forma de bitul, forma de entrega. Porque como explicó el Rebbe anterior en una de las charlas de Purim, a través de que la persona llega al no saber, entre comillas, no saber, su conocimiento posterior es muy superior. Es como, salvando las infinitas diferencias, solo sé que no sé nada. A través de que entendiste que no sabes nada, ahora puedes empezar a entender. Si asumís que no sabes, entonces puedes aprender. Si para vos, si ya sabes todo, ¿qué vas a aprender? Para aprender la forma de estudio, como era Babli. Sí, la Miseira, sí. Y en general esto se refiere a que el intelecto limitado de la persona se une a la Torá, que estudia, que es ilimitada. A través de esto la persona se une con Dios, Israel, Dios y la Torá y la persona se vuelven una sola cosa.